Muchas gracias a nuestra CEO, Melissa Celis. Muy bien, ahora comenzaremos con esta experiencia diseñada para ustedes. Cada bloque tendrá un moderador encargado de dirigir las preguntas a nuestros panelistas. Para vigilancia de marcas, su opinión es muy importante. Por eso, al final de cada panel, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Esto para poder buscar generar conversación y detonar ideas. Al final de cada bloque podrán enviar sus preguntas a través del código QR en pantalla. Habrá un espacio para 3 preguntas por bloque. Y bueno, avancemos con nuestra conferencia inaugural. Piratería desde los lentes de la innovación, impartida por Andrés Valencia. Andrés Valencia, consultor internacional especializado en innovación estratégica y estudios avanzados sobre el futuro, con más de 13 años de experiencia, trabajando con marcas globales como Bimbo, Bayer, Santander, MetLife, PepsiCo, organizaciones públicas y privadas, y ministerios gubernamentales en múltiples países de Latinoamérica. Es emprendedor serial con certificaciones internacionales. Ha fundado y cofundado múltiples empresas, destacando Change Consulting y Vigilancia de Marcas. Expresidente de diversas organizaciones internacionales como el Consejo Promotor de Innovación y Diseño. Miembro de consejos directivos, destacando a nivel internacional la asociación The Design Futures Initiative. Andrés aporta una perspectiva única que transforma la manera en la que las empresas y sus líderes abordan los desafíos del mañana. Adelante, Andrés. Perfecto, muy buenos días. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, me toca iniciar, poner un poco en perspectiva cómo es que empezamos a debatir este último año el tema de la piratería, sobre todo desde una perspectiva de innovación, en donde, como decía Melissa hace unos minutos, pues no nada más es un tema, ¿no?, que invade terrenos legales o la parte de las marcas, sino también desde un espacio de creación, como lo vamos a ver también un poquito más adelante en los paneles, pues cómo es que abordamos, ¿no?, esta temática y estas perspectivas, donde definitivamente pues el tema, parte de la intención es complejizarlo y entender todos los matices que podemos tener a partir de la visión, repito, de la innovación. Quiero, ¿no?, nada más dar, ¿no?, un pequeño anuncio, agradecer mucho a BBVA Spark por su apoyo, también a Lampi por organizar junto con nosotros este foro, y bueno, pues creo que sin el apoyo de ellos esto no será posible, entonces gracias a ellos y también gracias al equipo de vigilancia de marcas por todo el esfuerzo que tal vez, ¿no?, detrás de bambalinas, no, al frente no se nota el detrás de bambalinas, pero hay muchas cosas que como modelo de innovación y prototipo y todos estos tipos de ejercicios que hacemos, pues muchas veces la intención es salir y avanzar más allá de que tengamos como una estructura perfecta, ¿no? Entonces es un poquito de lo que les quiero compartir. Y también, ¿no?, un disclaimer, todas las opiniones que estoy a punto de compartir, pues quiero decirles que son a título personal, no tiene nada que ver con la empresa, ni Change, ni Vigilancia de Marcas, ni BBVA, ni ustedes, ¿no? Son como estas provocaciones que salen a título personal, y parte de la intención, ¿no?, de este primer esfuerzo, este primer paso en este evento, pues es poner como estas perspectivas, pero también generar estas provocaciones que nos permitan tener estas reflexiones y este pensamiento crítico a partir de la piratería. Entonces, pues, ¿no?, mi exploración para empezar a hablar sobre el tema, pues comenzó al momento de empezar a conocer a nuestros moderadores, a los panelistas, a la segunda conferencista, Carla, ¿no?, su perfil, su experiencia y la visión, y entonces, pues con eso empecé a crear, ¿no?, como esta perspectiva, digamos, desde el presente de cómo es que hoy en día vivimos e interactuamos con la piratería, y pues eso me fue llevando, ¿no?, a entender cómo desde su perspectiva, si le agregamos la capa o le agregamos los lentes de innovación y de futuros o estudios sobre el futuro, pues qué pasaría, ¿no? Entonces, cómo empezamos a abordar esta conversación sobre la piratería, pero desde nuevas perspectivas. Entonces,
pues me hice la pregunta de qué tipo de nuevas preguntas podríamos empezar a desarrollar, pues para encontrar nuevas respuestas y tal vez si tenemos suerte en una de esas nuevas respuestas podemos generar nueva información, nuevo conocimiento y posiblemente algo que pueda pues impactar de manera positiva mucho de nuestro trabajo pues en el día a día. Entonces vamos entendiendo también, ¿no?, que posiblemente nuestras firmas o sus firmas legales pues muchas veces tienen como estos procesos y estas estructuras ya mucho más reguladas, ¿no?, normadas por la propia ley, pero ¿qué pasaría si empezamos a repensar sus firmas legales como un laboratorio también de innovación? Y entonces, pues empiezan a suceder pues este tipo de situaciones, como la que vamos a vivir ahorita, de cómo abordar los retos legales desde una perspectiva mucho más sistémica. Hay tres puntos que quiero compartir con ustedes el día de hoy, y muy rápidos porque tengo poquito tiempo y muchas ideas, entonces también si en este rush, ¿no?, de ideas digo algo incómodo de más, porque creo que en general va a ser como algo divertido, pues también, ¿no?, una disculpa anticipada. Pero quiero hacer este análisis a partir de exploraciones que salieron de la situación que estamos viviendo hoy en día respecto a la piratería. Segundo, cómo se relaciona la innovación y el mundo de la innovación, cómo, ¿no?, tiene este involucramiento con la innovación, no nada más desde la parte, digamos, afectada en algún momento, sino desde la parte creadora, y cómo también, ¿no?, la propia estrategia, modelos de negocio, pues a través o con vehículos de piratería podemos generar estas posibles validaciones de mercado, pruebas, prototipos. Entonces también es muy interesante cómo la innovación vive, ¿no?, y puede beneficiarse de la piratería. Y por último, pues el cierre, estas provocaciones donde me hago preguntas de qué pasaría si generamos ciertas condiciones o ciertas dinámicas, o si a partir de arreglar, entre comillas, una situación, se generan implicaciones de otro tipo. Entonces, pues creo que es algo que, en primer lugar, pues trata de enriquecer la perspectiva de la piratería con este mindset o con estos lentes de innovación, pero también al mismo tiempo, pues para los panelistas y el desarrollo de las charlas, pues que permita como abordar también el tema no nada más desde nuestra trinchera, sino con lo poquito que nos quedemos a partir de esta conversación. Y pues evidentemente, ¿no?, empecé por aquí, ¿no?, pensando en por qué se metió Adidas en el problema que está hoy en día, y escarbándole un poquito. Hace un par de años Adidas hizo estos tenis, ¿no?, en relación con un partnership, ¿no?, en temas de innovación, con un joint venture, ¿no?, fusionaron las dos marcas con la taquería Orinoco. Y entonces fue una respuesta o fue una intención, un proyecto de Adidas por tener, digamos, una relación mucho más cercana a un estilo de vida pues mucho más cultural, algo que pues generó mucho orgullo en el sentido de identidad mexicana, de los tacos, las taquerías, nuestro estilo de vida, cómo se representa México en el mundo. Entonces, pues Adidas en este entorno terminó siendo como una marca culturalmente, ¿no?, pues como aceptada y querida. Pasa el tiempo y pues ahorita estamos viviendo Adidas, ¿no?, culturalmente odiada por este tema de la apropiación, en un principio pues la apropiación, ¿no?, primero dice Oaxaca, oye, te estás apropiando lo mío, luego sale los artesanos en Zaguayo diciendo no, no son oaxaqueños, son nuestros, y luego salen otros lugares y estados pues diciendo realmente son nuestros, ¿no? Y mi teoría es que pues de dónde nace el son míos y no son tuyos, pues en el momento que Adidas, seguramente por un tema más de relaciones públicas, dice pido disculpas y díganme a quién le damos una lana para que vean que pagamos esta indemnización, ¿no? Entonces yo pienso que ahí pues es donde muchos jugadores dicen, oigan, pues también nosotros estamos afectados, ¿no? Pero el punto no es ese, porque ese es tema de su lado, ¿no? De mi cancha, pues lo interesante es cómo ciertos modelos y ciertas condiciones hacen que una marca en perspectivas distintas, bajo mismas condiciones, pues termina siendo, ¿no?, este tema como complejo. Y bueno, pues ¿no? Si alguien sigue como la Fórmula 1, pues sabe que Checo ni siquiera ha dicho que sí en Cadillac. Sin embargo, en Mercado Libre por 399 pesos ya puedes comprar tu termo con Cadillac, logo de Fórmula 1 y demás. Y entonces, bueno, este tipo de situaciones pues me llevó a la reflexión de que realmente la piratería, pues más allá de una economía ilegal, la vivimos como una economía comunitaria, ¿no? Entonces uno de los primeros principios de este análisis del presente es ver a la piratería pues como esto, como una economía comunitaria, en donde seguramente hay negociaciones entre muchos actores, incluyendo autoridades, como pues mientras no te pases de esta línea, como que seguimos estando cómodos, ¿no? El segundo punto pues es como esta resiliencia a operativos legales, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en los mercados
como aquí en Guadalajara, uno de los mercados más importantes respecto a la piratería, que es San Juan de Dios, pues cómo opera bajo esta tolerancia institucional. Mientras tú me sigas trayendo turistas, mientras sigan subiendo muchos reels los influencers en las redes y eso me genera alguna derrama económica, pues como que no veo, ¿no?, los 3 pisos de piratería que puedo encontrar ahí. Entonces, lo vemos también en los tianguis, por ejemplo, ¿no? En los tianguis que obviamente pues están llenos de piratería, como hay una parte, una facción del gobierno diciendo no vendas piratería, pero hay otra que pasa cobrando los 20 pesos por tu puestecito y entonces vemos como esta inconsistencia, al menos desde el aspecto normativo o regulatorio. Y esto me lleva pues a la tercera reflexión, pues dame chance, ¿no? Esta tolerancia institucional, en donde pues seguramente todos usamos por muchos años un Excel sin pagar la licencia, ¿no? Entonces un Excel pirata o estamos en un curso y me pasas el PDF del libro del autor y pues se nos hace normal empezar a compartir ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, como de repente hay productos donde normalizamos el uso de la piratería y es normal y está bien y no tiene nada de malo, y en otros entornos, bueno, podemos ver ahí operativos mucho más críticos o directos. También, bueno, pues la piratería como un motivo de identidad, ¿no? De repente si alguien no sé, de Tepito, pues puedes sentirse muy orgulloso de que en mi barrio encuentras lo que quieras, ¿no? Y entonces es parte de esta identidad cultural. Entonces, pues la informalidad también le agrega esta capa, pues, de quiénes somos y de dónde venimos y también hacia dónde vamos. Entonces, no nada más es algo con lo que esté mal, sino que realmente nos ayuda a alimentar esa idiosincrasia de quiénes somos como barrio, como comunidades, como ciudad. Entonces, ¿no?, pues también existe este modelo, ¿no?, que lo denominé como la piratería como servicio, donde no se percibe como crimen, sino precisamente como este servicio que le damos pues a cierto sector de la población, en donde vemos como este tipo de frases donde pues es más barato, es lo mismo, solo sin etiqueta, ¿no? Entonces eso de alguna manera como que lo hace que esté bien, todos lo hacen, ¿no? ¿Por qué nomás me ves a mí? O esta parte de legitimidad cultural, en donde aquí se consigue todo, es original, aunque sea copia. Entonces, no sé si han escuchado alguna vez afuera del estadio, donde te venden los jerseys y es la réplica original, ¿no? Entonces, de alguna manera tienen como estas características de en qué momento dentro de las réplicas hay réplicas con cierto estatus o demás, ¿no? Y bueno, también pues la tecnología, pues resulta sorprendente cómo este tipo de sectores tienen mecanismos o modelos mucho más digitalizados o más avanzados que inclusive las propias organizaciones o las propias empresas. Por eso de repente por ahí seguramente en alguna publicación o en las preguntas del panel van a leer esta como reflexión de pues una empresa mexicana, ¿no?, buscando hacer innovación podría aprender más de un lugar como Tepito, ¿no?, o de un piñatero que de Silicon Valley, ¿no?, porque de repente nos damos cuenta cómo este tipo de sectores pues son muy buenos para tener estas lecturas de señales y de tendencias. Si tú pasas por afuera de un puesto de piñatas y ves algo que no entiendes, pues ya estás chavorruco, ¿no? Porque entonces estás fuera de la jugada. Los piñateros, ¿qué información tienen que están entendiendo que hacia allá van las cosas, ¿no? Entonces, y también, bueno, la parte de canales logísticos, ¿no?, lo que le llamamos la última milla, ¿no? Si vieron estos cochecitos que sacó la presidenta hace unos días, pues tienen como esta intención, ¿no? Para mí van dirigidos con este tipo de mercados donde van a ser, pues, ¿no?, para productos ilícitos en general, ¿no?, sin entrar mucho en detalles. La piratería, pues también se concentra como estos epicentros institucionales en donde, pues, ahí históricamente se vende piratería, pues porque es parte de la cultura, porque hace 300 años había trueques y entonces desde allá venimos arrastrando esta historia, por la geografía estratégica, ¿no? De repente como pues ahí llega la aduana y aquí está el aeropuerto, entonces a la mitad tenemos uno de los principales barrios donde se vende la piratería, porque pues como por ahí pasa, pues van repartiendo seguramente mercancía y productos. Y bueno, esta parte de los epicentros institucionales, pues cómo se convierte también en una fuerza de poder, ¿no? En un grupo de poder, de choque, en donde también empiezan a tener esta influencia pues política, social, económica, y pues donde los pirateros pues han entendido muy bien la dinámica de los mercados, entonces sí pueden ofrecer esas experiencias no nada más digitalizadas, sino estas interacciones con productos piratas pues sin fricciones, ¿no? Donde la piratería pues muchas veces no nada más se trata del precio, sino qué tan fácil es o qué tan inmediato es poder acceder a cierto tipo de productos, la disponibilidad sin burocracia, como decimos en innovación, pues sin fricciones.
La piratería, ¿no? Y esta es una de las últimas reflexiones, pues es que puede ser reflejo, pues, de un modelo de negocios obsoleto, ¿no? Antes, pues, comprábamos nuestros CDs con MP3, bueno, compraban, ¿no? Perdón, sus DVDs con MP3, o descargábamos música con Napster y Shazam, no, Kazam, y todas esas plataformas para descargar música pirata, pero en el momento que salen plataformas de streaming, que los podemos amar o odiar, pero de alguna vez pues resolvieron problemáticas como de acceso, de disponibilidad. Entonces, pues es más conveniente hoy en día utilizar modelos legales que andar buscando en páginas rusas y piratas audios, no sé, películas, podcasts, etcétera. Entonces, de alguna manera, pues ese para mí es un ejemplo de cómo, pues en algunos sectores existe la piratería o la piratería es más profunda porque el modelo de negocio es obsoleto y cómo en otras industrias se ha ido, entre comillas, resolviendo porque el propio modelo ha entendido cómo adoptar estas prácticas de eficiencia, de disponibilidad, de precio. Entonces, para mí, pues si puedo como mapear un poquito, ¿no? Cómo están los piratas en la economía, pues se convierten en estos actores clave, pues repito, de la economía, en donde las negociaciones seguramente pues se dan entre los piratas, las autoridades, los productores. Yo me pregunto cómo cuando hay eventos, no sé, en el foro GNP, ¿no? Viene la Fórmula 1 y está todo este gran pabellón de artículos piratas, la policía está ahí desayunando muy a gusto, cruzas la calle, pues bueno, ya están ahí el merch oficial, ¿no? Entonces, ¿en qué momento seguramente existen estas normalizaciones y negociaciones de, pues sí ve, pero no te pases de esta línea, ¿no? La autoridad cuida a uno y cuida al otro, no lo sé. La verdad es que si alguien alguna me quiere invitar a este tipo de negociaciones, yo voy a estar encantado porque quisiera aprender mucho de cómo es que se llevan a cabo este tipo de negocios. Si alguien ha visto esta película de Gracias por Fumar, pues entenderá la referencia del sindicato de la muerte, ¿no? Se juntan estos tres personajes periódicamente a entender cómo pueden influenciar la política, la sociedad, la economía, y se llaman el sindicato de la muerte porque es el que representa el tabaco, el alcohol y las armas, o viceversa, ¿no? Las armas y el alcohol. Pero entonces están sentadas, pues la industria del alcohol, la industria de las armas, la industria del tabaco, poniéndose de acuerdo, pues el siguiente gran golpe a nivel industrias rojas complejas. Entonces, seguramente algo así pasa cuando viene, no sé, pues el manager, ¿no? Hoy que viene Oasis, ¿no? El manager de Oasis y el foro y las autoridades y los piratas, y entonces, pues que nos tomen una foto para hacer que estamos ahí, pero realmente, pues vamos haciendo que la economía fluya porque culturalmente está bien y no pasa nada, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué hace falta si existe la detección, si tenemos tecnologías de trazabilidad, si hay plataformas de verificación? Pues, ¿qué se puede mejorar para contrarrestar este gran problema que a todo mundo nos molesta y nos incomoda, pero también somos parte de? Pues, ¿no? Tal vez una de esas primeras preguntas es, pues, posiblemente la empatía. Ayer veía que el INPI sacó este premio a la innovación mexicana y pues me preguntaba, pues entonces en México, ¿quién merece realmente tener como este premio a la innovación a la mexicana? Y entonces me preguntaba, pues, ¿por qué no se lo dan a la industria de las piñatas? ¿No? Porque, insisto, me encanta cómo tiene esta agilidad para generar el producto, salir al mercado, tienen la oferta, la demanda, desarrollan, tienen los canales de distribución. Entonces creo que es un gran caso de cómo realmente generar innovación, ¿no? No lo vemos porque definitivamente no están los radares ni en las condiciones donde en la convocatoria no entras, ¿no? Pero eso no significa que no exista innovación y estos modelos digitalizados detrás de las iniciativas, ¿no? Y aquí es donde hablo desde la innovación, ¿verdad? No me meto a la API como tal, porque ese es, repito, su cancha y no la mía, pero a mí me parece como paradójico, ¿no? Existe este libro en innovación que se llama el dilema del innovador y es, pues tú generas una innovación, le ganas al mercado, ¿no? Al incumbente, a quien está dominando, y te encargas después de administrar esa innovación al grado que tú te terminas convirtiendo en lo que mataste, ¿no? Netflix hoy ya parece Televisa de los 90s, pues Spotify ya es un radio, y entonces tenemos como estas dinámicas en donde te terminas convirtiendo en lo que tanto mataste, y pues para mí esa es como una de las grandes paradojas de la Pay, porque por ejemplo Kleenex pues lo hizo tan bien que se convierte en una marca, ¿cómo le llaman cuando? Genérica, una marca ya genérica, entonces pues si yo digo pásame el Kleenex, pues entonces, ¿por qué me va a demandar? Si es una marca genérica. Y entonces, dentro de la paradoja para mí es, pues su éxito se convirtió en esta parte vulnerable, en donde, pues, es su marca y le corresponde, pero es una marca genérica, por lo tanto, ya no puede hacer mucho al respecto, ¿no? Eso es a nivel tal vez muy abstracto.
pero me hizo reflexionar, bueno, ¿qué pasaría si me lo llevo a otra industria o me lo llevo al futuro? Y entonces, pues imagínense que estamos en una colonia en el espacio y un astronauta dice, pues pásame el oxígeno ACME, pero pues no tiene los derechos o no sé, la licencia, y entonces, pues, ¿a poco no le vas a dar o lo vas a demandar porque pidió oxígeno para sobrevivir cuando es el único mecanismo que tiene, ¿no? Entonces, pues me hizo pensar hasta dónde, ¿no? La API se vuelve disfuncional, ¿no? Hasta que en un momento el lenguaje o las condiciones del contexto, pues no tienen como esta parte de legitimidad, ¿no? ¿Por qué me va a importar más la API en un contexto en donde si no utilizo ese tanque de oxígeno marca ACME, pues no voy a sobrevivir, ¿no? Entonces, ¿en qué momento existe esta línea entre es más importante, no sé, la vida, ¿no? O sobrevivir y una licencia, una marca, o son mis derechos y me corresponde tanto. Entonces, bueno, ¿no? Empecé a pensar con esa reflexión del espacio en, bueno, ¿y entonces qué pasa si la piratería me lo lleva a Neuralink, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en 10 años que nos podamos poner un chip en el cerebro, pues Neuralink, pero pirata, y de repente, pues como es pirata, pues se trabe, ¿no? Entonces yo tenga como estos glitches en donde de repente tenga, en el menos peor de los casos, esta falta de coordinación en algo. Entonces, ¿no? O que exista, ¿no? En este mundo donde pues puedo acceder a órganos, por ejemplo, y qué pasa, hay un mercado negro de órganos y esos órganos son piratas y de repente pues mi riñón empieza como a tener un glitch, ¿no? O un virus, y entonces hasta dónde la piratería puede realmente empezar a impactar pues a la humanidad. O tal vez estamos en una colonia en Marte ya en el 2035 y resulta que compramos pues tanques de oxígenos piratas, ¿no? O no traen oxígeno, traen otra cosa, entonces genera toda una circunstancia caótica. Entonces, ¿hasta qué momento, digamos, el uso de la tecnología, perdón, de la piratería, pues nos va a llevar a este mundo caótico? O lo contrario, posiblemente tomamos mejores decisiones y entonces este es el mismo laboratorio en donde sí tenemos la API, no hay piratería y todo está como que fluyendo perfectamente. Y entonces, pues la API, en lugar de decir no utilicen cosas piratas porque nos pueden matar, pues ¿qué pasa si cambiamos la narrativa y decimos utilizando API podemos salvar la vida? Y entonces en este afán de decirle, pues la API salva vidas, y entonces ahora sí vamos con todo contra los piratas, pues entonces como tenemos un proceso culturalmente inverso, y entonces ahora, no sé, el INPI se encarga de cobrar derecho de piso contra los piratas, con esas mismas dinámicas y narrativas, ¿no? Entonces, la propiedad intelectual cobrando derecho de piso a los piratas, pero no se nota, pero para que sigan vendiendo, no necesariamente como para erradicar el problema. Y eso me llevó a pensar, pues, que entonces el pirata, pues, se puede convertir en este actor que si, ¿no?, la API se convierte en estos cobradores de piso, pues entonces el antihéroe, el antisistema, pues realmente termina siendo el pirata. Porque si yo le quito, ¿no?, a los ricos para dar a los pobres, no sé, utilizo piratería porque no tengo dinero para comprar tienes originales, pues entonces ahí en qué momento pues está bien o está mal el uso de ese tipo de productos. Me hizo pensar como en un Robin Hood, ¿no?, de la propiedad intelectual, en donde cuál es la línea, ¿no?, ahí un poquito difusa y borrosa de los temas. Entonces pensé pues que tal vez el nuevo antihéroe, así como Martín Valverde, ¿no?, con los narcotraficantes que tienen su santito, pues me hizo pensar en un santito para los piratas, ¿no? Entonces pensaba en San Barbanegra, ¿no? El santo que ayuda a navegar a los audaces y a los que saben cómo darle la vuelta a las cosas y que nunca me cachen, etcétera. Entonces, pues tal vez el antihéroe, ¿no?, el santo Barbanegra, se termina convirtiendo en un héroe invisible, porque repito, pues le quita a la API y le da a los que no tienen acceso, y entonces la piratería culturalmente en otro contexto tiene sentido. Y entonces, pues, ¿qué pasa si son tantos los piratas que generan una rebelión y entonces ahora generamos la versión pirata del INPI y el nuevo INPI, pues, es más bien el Instituto Mexicano de la Piratería? Y entonces, ¿cómo pues este grupo y este bloque empieza a generar como estos movimientos social y culturalmente complejos? Y bueno, aquí está el santo Barbanegra tomando posesión en función, ¿no?, de defender como Robin Hood a los piratas por lo que hace por la sociedad y por nuestro país. Y bueno, muy bien, pues muchas gracias. ¿Alguien quiere continuar con la conversación? Ahí está mi correo, voy a estar muy contento de recibir sus comentarios. Constructivos, por favor. No se quieran. Muchas gracias por su tiempo. Espero que esto ayude como a llevar la conversación a un nivel mucho más divertido, relajado, dinámico, que nos quitamos como estas posiblemente formalidades y demás, y lo hagamos atractivo, interesante, porque es al final del día como muchos de nosotros, sin estar metidos en el mundo de PEI en el día a día, la vivimos, ¿no? Entonces, repito, pues es la
piratería desde una perspectiva de innovación y simplemente estas provocaciones para detonar el diálogo entre nosotros. Muchas gracias.